que es visión. Digan conmigo visión. Quiero encaminarlo a entender lo que es visión. Visión es parte del mover de Dios en la vida de la humanidad. Es la manera, una de las maneras de cómo Dios habla a la humanidad. Se presenta, se revela. Y es porque Dios es un Dios con propósito. Y lo que Dios hace aquí en la tierra no lo hace solo. Él lo hace a través de seres vivientes y por eso Dios nos creó. Cuando vemos el libro de Génesis, vemos que Dios nos creó a nosotros para que aquí en la tierra seamos nosotros representante físico de un ser espiritual que es Él. En otras palabras, la voluntad de Dios se lleva a cabo aquí en la tierra según su plan y propósito, pero a través de la iglesia, a través de nosotros como hijo de Dios. Dios es invisible, pero lo más cerca que una persona puede tener para conocer de Dios es a usted. ¿Por qué? Porque somos portadores del Espíritu de Dios. Digan conmigo, yo soy un portador de la presencia de Dios. Esa revelación es poderosa. ¿Por qué? Porque de la presencia de Dios procede todo lo que tú necesitas para estar completo. Procede todo lo que tú necesitas para hacer la voluntad de Dios. Todos nosotros, toda la humanidad fue creado para hacer su voluntad. Y Dios va desenvolviendo su voluntad a través de la revelación que nos da a nosotros. Y esta revelación Dios te la da para que tú colabores con Él aquí en la tierra. Fuiste creado para eso. Fuiste creado para escuchar, recibir, percibir y estar en acuerdo con Él y hacer con Él. Y es de ahí donde viene toda provisión de Dios para tu vida. Lo repito, la provisión mayor de Dios viene. Dios suple todo lo que necesita. Eso dice Filipenses 4:19. Dice que Dios suple todo lo que tú necesitas. Pero la abundancia de Dios viene sobre tu vida con propósito. ¿Cuántos empresarios tenemos aquí en esta casa? La abundancia de Dios, la sobreabundancia de Dios tiene que ver con propósito, con el propósito tuyo aquí en la tierra. No solamente suplirá lo que tú necesitas, pero como Él es invisible, te creó a ti en este cuerpo, te puso en este cuerpo físico. Al estar en este cuerpo físico y atento, percibiendo siempre como colaborador de Dios, puede haber un acuerdo y Dios te suple de manera abundancia para que con eso que Dios te suple, tú puedas hacer aquí en la tierra para bendición de su reino y los demás. Lo demás. Quiero que anote esto. Y es que de todo lo bueno que Dios te da a ti personalmente, no es para ti. Dale un codazo y dice, no, eso no es para ti. Y hay muchas riquezas espirituales que yo le estuve hablando. No estoy hablando de finanzas. Le estoy hablando ¿qué tal esto? Quiero hablar un poquito de lo de la semana pasada. Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesucristo se revela, de aquí en adelante continúa en su ministerio, pero Jesucristo revela un entendimiento sobrenatural y poderoso acerca de la razón de existencia de Él. Ahora, quiero que usted tome esta palabra, pero esta palabra Jesucristo la reveló porque es su propósito. Pero como Jesucristo vino a invertirse en 12 de sus discípulos, los discípulos de Jesús son una multiplicación de Jesús. Jesús vino a la tierra, predicó, Él enseñó, Él sanó y Él liberó. Jesucristo predicó, Él enseñó, Él sanó y liberó. Y Él se encargó por 3 años de tomar sus discípulos, impartirle, invertirse en ellos para que ellos tengan la revelación, el concepto, el entendimiento. Pero no solamente eso, sino que Él les impartió revelación, les impartió unción, este poder o esta gracia para que ellos hagan después que Él fue crucificado, resucitado y se fue a la derecha del Padre. Vemos en el libro de Hechos que los discípulos salieron y dice la Escritura que aún cosas mayores que la que Él hizo, ellos hicieron. ¿Por qué? Él se invirtió en ellos. Conocimiento de su carácter, les enseñó, los adiestró, los entrenó y los equipó y les suplió con lo que ellos necesitan para que ellos puedan hacer la multiplicación, hacer lo que Cristo hizo aquí en la tierra, porque de eso consiste nuestra vida en Cristo Jesús. Gente, hijos de Dios, discípulos, fuimos creados para hacer una multiplicación de Dios o de Cristo aquí en la tierra. Una multiplicación en lo físico de lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Por eso Él vino, tomó forma de hombre. Por eso Él trajo tanta revelación y enseñó a sus discípulos. Y vemos en el libro de Hechos que los discípulos continuaron en esa unción y en este poder de Jesús. Ahora veamos que Jesús revela que Él porta esta unción, esta misma unción que le depositó a sus discípulos.
Pero los discípulos de Jesús, saben que los discípulos de Jesús ya no existen. Da un codazo a Dios que está a tu lado y dice, ya esa gente no existe. No te pongas a estar orando que el Santo Tomás, que el Santo Pepe. No existen. Esa gente se encuentran en el ámbito espiritual, en el tercer cielo, pero no aquí andando alrededor de nosotros donde tenemos acceso a adorarle y a orarle. Eso es un error muy grande. Las cosas espirituales tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que dice la palabra. Si la palabra me dice a mí que yo puedo orarle a San Pedro para entrar al cielo, pues yo oro a San Pedro para entrar al cielo. Pero ¿cuánto ustedes, alguien aquí ha leído en las escrituras donde dice que le ore a San Pedro para entrar al cielo? Oh, eso no lo dice la palabra. Entonces las cosas espirituales tenemos que hacerlas por revelación. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer palabra, y por eso es que mucha gente entra en error y entran en tradición. Prefieren hacer muchas veces en tradición de lo que dice la palabra de Dios. Pero aquí nosotros obedecemos. ¿Quién nos salvó? ¿La religión? ¿La tradición? Mi abuela, que lo hizo por muchos años. Mi abuela lo hizo por muchos años. Espero que mi abuela esté en el cielo. Pero si mi abuela le oró a San Pedro para entrar al cielo, hay un problema muy grande, porque el único acceso que tenemos al cielo es aquel que murió en la cruz, derramó sangre, pagó un alto precio por tu vida, te santificó, y por eso podemos confiar en Él. Él resucitó. Digan conmigo, Cristo resucitó. Pero antes de su muerte y su resurrección, Él se aseguró de tener sus 12 discípulos y enseñarle todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Veamos lo que Jesús revela que Él portaba para poder cumplir este propósito o esta asignación que le toca aquí en la tierra. Y esto es lo que dice capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es Jesús hablando. Que el Espíritu del Señor está sobre Él. Dice, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Anote esto. Y acerca de la unción, quiero hablar un poquito acerca de la unción. Primordialmente unción. Dios te da unción de acuerdo a tu necesidad en el momento. Dios te da unción. ¿Y qué es unción? Anótelo. Es lo que Dios te da, que te habilita para tú poder ser útil por Dios, a través de Dios, a beneficio de la humanidad. La unción apunta a los demás. La Escritura dice que todo hijo de Dios tiene su nivel de unción. La Escritura dice en Pedro que tenemos unción primordialmente para poder entender la palabra de Dios. Para poder entender. En el momento que usted se convierte, ya hay unción por esa presencia de Dios que está en ti. Por esa presencia de Dios es el que te encamina a conocerlo más a Él, porque para eso vamos y leemos palabra, para conocerlo más a Él. Eso es lo importante, lo extraordinario. Que si quieres, ¿cuánto quieres conocer más de Dios? Entra en su palabra. Ahí Él te revela todo lo que tú necesitas. Y Dios siempre te va a dar revelación de acuerdo a la etapa o en la situación y circunstancia que te encuentras en la vida. Es impresionante esto. Dios siempre te va a hablar de acuerdo a lo que tú necesitas. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es lo que entra a tu interior para romper esquemas, patrones, miedos, inseguridades en tu vida. Que vivimos por muchos años sin Cristo. Yo antes sin Cristo. Antes sin Cristo le puedo decir, yo temía y corría y no sabía el por qué ni de qué. Entraba en una depresión, vivía una vida fuera de Cristo. Y vivía una vida muy insegura, pero era porque yo no tenía seguridad de la vida, no tenía esperanza, sino con el concepto, entendimiento, lo mío personal, el ego, el yo, así vivíamos, así vivía yo. ¿Cuántos se identifican con eso? Que antes de Cristo usted puede decir, yo vivía egoístamente, dependía de mi intelecto, de mis títulos universitarios, de mi dinero, de mi negocio, vivía todo esto, pero esto no suple vida, esto no da vida, esto no da vida. En el momento que le entregas tu vida a Cristo, la presencia de Dios viene a vivir en ti. Entonces eso, estamos claros de que no vivimos religión. Vivimos una relación con el Cristo de la gloria que ahora vive en mí. Pagó un alto precio para santificarte. Pagó un alto precio en la cruz para perdonarte de todo tu pasado. Hacerte libre. No solamente pagó por tus pecados del pasado, sino de las consecuencias que trae el pasado o las decisiones malas que tomaste, que te quieren atormentar en este momento. Pero dice la Escritura que la palabra de Dios es lo que nos hace libre, viene a nuestra vida. Es la palabra que nos hace libre de conceptos erróneos de la vida. Y estos conceptos erróneos muchas veces los vivimos por religión o por tradición y no lo que dice la palabra.
Pero el Espíritu de Dios está en nosotros para darnos la revelación y el entendimiento de lo que necesitamos para vivir en la vida aquí en la tierra, confiado en que somos hijos de Dios y que Él está presente para suplir, para hacer, para proteger, para guiarte en todo en la vida, y así tú puedes caminar teniendo esperanza en aquel que resucitó. ¿Cuánto dicen amén a eso? Lucas 4:18 dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Aquí explica para qué. Para que esta unción está sobre Jesús, que es la misma unción que estuvo sobre sus discípulos. Ya sus discípulos no están aquí en la tierra. ¿Quiénes son los que quedan? Usted y yo. Nosotros, la iglesia. Digan conmigo, la iglesia. Digan conmigo, heme aquí, Señor. Quien queda aquí en la tierra somos nosotros, la iglesia. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 1. De ahí en adelante, capítulo 2, que reciben la llenura del Espíritu. Porque una cosa es tener la presencia de Dios en ti, otra cosa es la presencia de Dios sobre tu vida. Nota que Jesús dice que el Espíritu de Dios está sobre él. Ese mismo Espíritu es el que estuvo sobre sus discípulos. Ese es el mismo Espíritu que está en nosotros, pero es el mismo Espíritu también que está sobre nosotros con propósito. Anota esto. Y es que el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y viene con propósito. Y este propósito vamos a leer así mismo como en Jesús. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Para dar, estas buenas nuevas son buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. Pero no estamos hablando de pobre financiero, cuando Dios te puede usar también para poder impartirle una palabra a una persona que tal vez tenga, que esté pasando por un proceso financiero difícil. Pero aquí habla de pobre o el que le falte. Como la unción viene, el Espíritu de Dios está sobre tu vida y Dios te da unción. Anote unción, que es la habilidad de poder hacer lo que tu propia fuerza tú no puedes hacer. Pero esta unción está sobre ti porque tiene que ver no contigo, con la persona que tienes delante de ti cuando Dios te ponga. Tiene que ver con aquella familia, con lo que tienes tú en tu familia, o en el trabajo, o a donde Dios te pone. Por eso Dios nos manda, como siempre le enseño, amar a nuestros enemigos, porque tú no sabes cuándo Dios te va a usar por la salvación de aquel que te odia. Se supone que tú no tengas enemigo. ¿Cuántos tienen enemigo aquí? No, se supone que no tengas enemigo. Que ellos sean enemigo tuyo, pero no sea tú enemigo de ellos. No. Entiende esto de que let me tell you something. Yo antes de Cristo le puedo dar testimonio. Me voy a confesar aquí con ustedes. Antes de Cristo yo era una persona muy difícil por la vida que viví en el narcotráfico hace 22 años atrás. Pero yo era una persona muy difícil. Y yo tenía uno de mi equipo, de mi organización, que se desapareció. Y duró semanas y pensábamos que o lo habían matado, lo habían secuestrado o preso, pero no estaba preso. El abogado me dijo que no estaba preso, lo que lo buscó en el sistema. Se desapareció. A este le llamamos nosotros Satanás. Ese era el nombre que tenía de apodo, tipo de madre. Y este muchacho de repente se me desaparece. Y pasando el tiempo, como a las 2 semanas, viene y se aparece al punto. Y cuando llega, que abrimos la puerta, yo dije, Satanás. Y él me miró y me dijo, no, Canela, ya yo no soy Satanás. Yo no entendía. Y veía que tenía una Biblia en la mano. Hablando de los 90s. Y tenía una Biblia en la mano. Y yo me acuerdo que lo vi con la Biblia y se me entró este fuego. O sea que cuando usted no recibe al Señor, le está sirviendo a otro reino, al diablo, para que estemos claros. Cuando usted no le sirve al Señor directamente o indirectamente, usted le sirve al reino de las tinieblas y no se da cuenta. Usted es un instrumento. Es la misma dinámica. Lo único que en vez de ser el reino y la presencia de Dios, el reino de Dios, que hay luz, donde hay vida, donde hay dirección, hay paz, hay gozo, hay vida eterna y tú lo sientes. La presencia de Dios, lo mismo sucede cuando tú no le entregas o cuando no caminas con Cristo. Lo mismo sucede y lo peor del caso, que es como el mal aliento. Lo tienes y no te das cuenta. Los otros se dan cuenta, no tú. Y cuando no estás en Cristo, así mismo operas para el reino de las tinieblas y no te estás dando cuenta que estás siendo influenciado grandemente en tu corazón y en tu mente, y eso es lo que reflejas entonces, y por eso vivíamos en depresión, por eso teníamos malas relaciones con los demás, porque cargábamos todavía de este maltrato, abuso del pasado. Cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo te hace libre de todo eso. ¿Cuánto dicen amén a eso? Cristo te hace libre, vamos, denle un fuerte aplauso. Cristo se hace libre de la depresión, porque ¿cómo que soy un hijo de Dios y vivo en depresión? Como que no concuerda, porque no va con el reino de Dios.
soy un hijo de Dios. Ahora yo entiendo que puede estar por un proceso, puede estar pasando por un proceso, pero puedes tener la confianza de que Dios te hace libre. ¿Por qué? Porque la depresión mayormente viene porque no tienes sentido o esperanza en la vida. Pero ¿cómo? Le entrego mi vida a Cristo, a aquel que resucitó y venció la muerte, y me siento que no tengo esperanza en la vida. Algo anda mal. Dale un codazo que está a tu lado. Algo anda mal. Cristo murió para darte esperanza. Todo lo puedes en Cristo porque Él es el que te fortalece. Por eso cuando vienes a los pies de Cristo todo empieza a cambiar, tu mente empieza a cambiar, hablas diferente, actúas diferente. ¿Cuánto dicen amén a eso? Eres luz aquí en la tierra. Se me apareció Satanás. Y en el momento Satanás me dice, y yo le digo, Satanás, y me dice, no, yo no soy Satanás ya. No entendía, pero tenía una Biblia. Y yo estaba tan poseído en aquel entonces. Yo estaba tan poseído que me acuerdo, me encendí porque pensé en mí, pensé en la organización. Él se me desapareció y estaba preocupado. Y él me dijo, me explicó, él me dice, no, lo que pasa era que conocí a una muchacha que nosotros habíamos conocido, lo que no sabíamos el trasfondo de ella. Era una muchacha apartada que conocía al Señor, se crió en el Evangelio y se apartó. Y él la conoció y nosotros la conocimos también, pero no veíamos, pero yo siempre le veía algo diferente a ella era diferente. Y él entonces explica de que él, hace 2 semanas antes, ella lo había invitado a un servicio, a una iglesia. Él lo invitó y que ahí fue impactado, fue tocado, tuvo un encuentro con Dios y le entregó su vida a Cristo. Este conocido como Satanás, se llama Elvis Zapata. Él entonces empieza a hablarme y yo me acuerdo que me encendí, yo no entendí nada de eso, mano, y le hablé feo. Le extrañé, lo devolví con todo y le dije de todo y en eso que se vive mucha violencia, pues gracias a Dios que él humildemente se fue. Pero le puedo decir de que yo me encendí de esta ira porque no entendía, no conocía, no sabía, pero algo sí tenía él sobre, que era la presencia de Dios. Y esa unción que portaba que portaba en el momento, era para hacer la diferencia en mi vida. Él y muchos también, pero yo no quería saber de eso y así seguí. Pasaron como algunos 8 o 10 años y después fue que yo terminé convirtiéndome. Pero le puedo decir de que la unción viene sobre su vida y es con propósito específico, primordialmente a ti, para llevarte a entender las cosas espirituales, pero mayormente esta unción viene sobre tu vida y es para habilitarte para servir. Anote esto también acerca de la unción, y es que la unción te habilita a hacer lo que tu propia fuerza tú no puedes hacer. La unción, el poder, esta presencia, este poder de Dios sobre tu vida viene, te hace, te habilita para hacer lo que tu propia fuerza tú no puedes. También la unción es lo que te capacita para operar en dones, en los dones y talentos espirituales. Y esto es el poder que Dios te da para hacer con los dones, con lo que Dios te entrega. Porque una cosa es operar en los dones con unción, otra es sin unción. ¿Cuál es la diferencia? Cuando operas o cuando haces aquí en la tierra como portador de la unción de Dios. Y hago énfasis en esto. Usted es un portador de la presencia de Dios. Por eso toda persona, todo hijo de Dios en este lugar es un portador de unción. Quiero que haga esta declaración profética. Diga conmigo, soy un portador de unción. Dilo otra vez, yo porto unción. La presencia de Dios está sobre mí. Por ende tengo unción. Créelo, créelo, créelo. Apropiate de esto. ¿Por qué? Porque cuando te apropias de esto, sabes lo que portas y lo que tienes. Y cuando tú sabes lo que tienes por revelación, se te va a ser útil, va a ser efectivo. Pero esta unción es en ti para darte revelación en las cosas espirituales. Pero por encima esta unción está sobre ti para que tiene que ver con la gente que Dios trae a tu vida. El primer encuentro que yo tuve con una persona convertida fue con este muchacho que conocía yo como Satanás. Se convierte y la vida de él empieza a hacer una diferencia en mi vida. La vida de él empieza a hacer una diferencia en mi vida y en la vida de muchos. Pero ¿cómo vino esto? Por una muchacha que lo invitó a la iglesia. Él tuvo este encuentro en este lugar. Le digo esto: ¿cuántos de ustedes tuvieron un encuentro personal y fue una iglesia que le entregó su vida a Cristo? Levante su mano. Aquí tenemos hijos de la casa que aquí le entregaron su vida a Cristo. Es impresionante lo que Dios está haciendo con su vida. ¿Por qué? Quiero que entienda esto. Dios te suple riquezas espirituales. Una de ellas es unción, pero se lo suple con propósito. Y el propósito es lo demás. Ahora, ¿qué yo hago con esta unción?
¿Qué hago con esta unción? ¿Qué hace usted con la unción, con el poder y lo que Dios pone sobre tu vida? Veamos lo que continúa diciendo Jesús. Dice que Él ha sido ungido para dar buena noticia a los pobres. Y dice, me ha ungido también para sanar, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Esa unción que está en ti, que te da revelación de palabra, esa unción que está en ti es la misma que Dios pone sobre ti para que tú seas un instrumento útil en el momento preciso para que tú colabores con Dios, para que los corazones de muchos sean sanos. ¿Cuántos estilistas tenemos aquí que trabajan con estética, con belleza de mujeres? Levante mano. ¿Cuántos han escuchado? No sé, pero tú portas algo bonito, una buena vibra. Digan conmigo, eso es poder. Eso es poder del Espíritu Santo. Digan conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre ti. No solamente las mujeres que trabajan con belleza. Toda persona, el Espíritu de Dios está sobre ti para que tú seas un portador de esa presencia de Dios. Que donde tú entres, la gente pueda sentir de que aquí algo hay aquí, que está la presencia de Dios. Ahora, eso sí, prepárate. Porque donde entra el reino siempre hay un choque con otro reino, que es el reino de las tinieblas. Pero ¿cuánto entienden esto? Que más es poderoso es aquel que está en mí que el que está en el mundo. Donde tú entras, cuando entran a tus salones, cuando entran a tu negocio, tenlo por seguro que es un prospecto. Míralo como un prospecto que se va a convertir y va a pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Míralo de esa manera. Míralo de esa manera. Eres un hijo de Dios, pero no estás aquí para calentarme esta banca o estos sillones que están bien cómodos. Dale un codazo que está a tu lado, no te me duermas. Recoge el pie ese, no te duermas. Pero Jesús revela de que lo primero es para dar buenas nuevas. La primera buena nueva que yo tuve fue cuando vi a Satanás en el momento. Y no fue Satanás que me lo dijo. Se convirtió. Y no me graben eso por clip y me hagan un meme con eso. El pastor dijo que Satanás le predicó. No. Era este muchacho que se convierte, le entrega su vida a Cristo por alguien que lo invitó a la iglesia. Su novia. Es lo que no sabía, que había una coordinación de parte de Dios en su soberanía. Un tiempo preciso marcado desde el cielo que se iba a ejecutar en el momento que él pisara la iglesia. Pisó la iglesia y tuvo un encuentro con Dios. Se le hizo claro, así como yo tuve este encuentro cuando me invitaron a un estudio bíblico en una prisión federal, que fue donde yo me convertí. Ahí me encontré, yo ni sabía, le digo esto como testimonio. Si alguien el día antes me hubiese dicho que yo me iba a convertir, yo le hubiese dicho, tú estás loco. Hasta violento me hubiese puesto. Sí, estaba mal. No fue hasta que Dios fue preparando mi corazón en estos sueños que tuve. Y es aquí cuando me invitan a un estudio bíblico en una prisión federal. Es ahí donde empiezan a hablar del amor de Dios. Estas verdades que hoy en día da paz, que te da esperanza, y empiezan a hablar del amor de Dios, un corazón nuevo, una vida nueva, un nuevo comienzo, la vida eterna. Todo esto empezó a hacer sentido, la buena noticia, las buenas nuevas que Jesús recibió con poder para poder impartir esta buena nueva. Por eso que cuando Jesús hablaba, impartía de lo que Él daba, es unción. Que lo que salga de tu boca sea para edificar la humanidad. Edificando la humanidad te digan, yo quiero el Dios que tú tienes. Yo quiero ir a la iglesia donde tú vas. Que tengan esta experiencia, gente, tráigamelo aquí, nosotros de aquí nos encargamos de ellos. Reciben bienvenida. ¿Cuántos los recibieron la bienvenida? Los nuevos, los que llegaron nuevos, me los recibieron allá adelante. Se portaron bien con ustedes, los trataron bien. Amén, den un aplauso, eso es. Ese es un ministerio de los ancianos. Recibimos a la gente, usted tráigalo, den un corazón a tu lado, dile, tú tráigalo. Aquí se encarga Dios, el cuerpo de Dios. Jesús dice que entonces esta unción está sobre él para dar esta buena noticia a los pobres. Me ha ungido ¿para qué? Para sanar los quebrantados de corazón. También dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo portaba esto, este poder, esta unción, esa presencia.
Él enseñó entonces a sus discípulos a hacer lo mismo, a predicar, a enseñar, a sanar, a liberar los corazones, la vida. Oramos aquí, creemos en el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuánto pueden decir que han sentido la presencia de Dios y han sido ministrados y de aquí han salido sanos? Levante su mano, usted ha salido sano. Mire esto, mire las manos. Esos son testimonios. Eso en lo físico. En el corazón, ¿cuántos de ustedes tuvieron este encuentro con Dios en los retiros, en lo que hacemos, en lo que Dios nos dio? Y pueden decir, hoy en día yo soy sano de corazón. No es por nuestra propia fuerza, no es por lo buena que es la iglesia, no. Es por esta unción que está sobre nosotros. Toda iglesia tiene un manto. Este manto Dios lo pone sobre la iglesia. Y este manto, digamos, es lo que desata sobre la vida de todo creyente lo que necesita para poder funcionar en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Ahí donde está la revelación, de ahí viene todo lo que nosotros necesitamos corporalmente. Y es lo que arropa la atmósfera para que toda persona que entre por esa puerta tenga un encuentro con Dios, tenga esta linda experiencia con Dios. Que tenga esta experiencia, eso es lo que siempre oramos. Que tenga una experiencia que transforme su vida, que cambie, que sean impactados por esta atmósfera y que entienda que la adoración que se lleva a cabo aquí, la palabra, todo tiene que ver por la linda y poderosa presencia, pero primordialmente tiene que ver con el inconverso. De eso se trata, del inconverso. Jesús entonces dice que esta unción vino sobre él para pregonar libertad. Nota que todo esto que él menciona, por ejemplo, al principio dice el Espíritu de Dios está sobre mí, versículo 18, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas. Boca, habla, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para que sanara a los quebrantados de corazón. ¿Cómo? A través de la palabra y la presencia. Pero sigue siendo a través de la palabra, la comunicación. Diga conmigo, comunicación. Otra vez comunicación, dice a pregonar, comunicación, a pregonar libertad a los cautivos y dar ¿qué? Vista a los ciegos, no solamente en lo físico, pero también a los ciegos espirituales, y a poner en libertad a los oprimidos. Y Jesús hablaba, y cuando él hablaba, esa unción arropaba su palabra, y esa es la unción que cuando entraba a los corazones impactaba, transformaba. Cuando este muchacho se me apareció en el punto y me habló, yo me enojé, pero me encendí. Pero era ¿por qué? Porque hubo un choque de reino. El reino de las tinieblas en la cual yo estaba y el reino que él portaba. Pero cuando abrió su boca, él abrió con unción y con certeza y con firmeza en la decisión que él tuvo. Él vino con convicción. No tuvo miedo, pero vino con convicción a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Ahora quiero que me acompañen rapidito al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y aquí es donde funciona esto. El poder que tenemos nosotros para poder vencer aquí en la tierra. Usted quiere ser un creyente victorioso. Usted quiere ser un creyente victorioso. ¿Cuánto quiere ser un creyente victorioso? Veamos lo que dice rápido Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice, se refiere a la iglesia, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos está revelando? Tu victoria, la victoria del reino aquí en la tierra, consiste en el poder de la sangre. ¿Por qué? Anote esto de la sangre, acerca de la sangre primordialmente. La sangre es lo que te santifica para que tengas acceso a la presencia de Dios. Si no es por la sangre de Cristo que derramó en la cruz, que nos limpia la conciencia, no podemos entrar a esa presencia. En el Viejo Testamento la sangre de los animales era lo que se usaba para santificar o consagrar los utensilios, aún los sacerdotes y los sumos sacerdotes que entraban a la presencia de Dios. Pero la sangre de Cristo es, en el momento que le entregas tu vida a Cristo, es reconociendo, eso se hace a través de reconociendo lo que Él hizo en la cruz por ti. Y cuando Él fue crucificado, derramó sangre. Esa sangre, dice la Escritura, que es lo que hace el acuerdo, el pacto. No puede haber un acuerdo, no puede haber un pacto sin derramamiento de sangre. Cristo murió y derramó sangre en la cruz de Calvario para que todo el que quiera creer y recibir tenga acceso a este poder de la sangre que te santifica. Por eso es que ya tú no eres esclavo de tu pasado, porque la sangre es lo que te santifica y te limpia tu conciencia. Anota esto, la sangre te hace libre.
Y de lo primero que te hace la sangre libre es de tu pasado. Muéstrame a alguien con depresiones porque está pensando demasiado en el pasado. Muéstrame a alguien con estos problemas emocionales y mentales y es que está pensando demasiado en el pasado. Pero ya Cristo limpió tu conciencia de todo tu pasado. El pasado no debe de preocuparte porque tú tienes esperanza en aquel que te da vida nueva, vida eterna. Él te da esperanza para un futuro. Tu mañana no es el mismo de hoy. No es el mismo. Dios promete que te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tu mañana no es el mismo. Dios no te promete tu mañana como el de ayer. Pero sí se puede repetir. Cuando no cambias tu mente y sigues haciendo lo mismo de ayer, lo quieres aplicar hoy, mañana, te va a dar lo mismo resultado. Si sigues con la misma conducta, si sigues cometiendo los mismos errores, seguro te va a dar los mismos resultados. Ley de la siembra y la cosecha. ¿Quieres algo diferente? Entra en la presencia de Dios. ¿Quieres algo más diferente? Entra en su presencia que te va a dar revelación. Te va a dar algo poderoso, anótalo. Y es visión. Visión, digan conmigo visión. Yo quiero a partir de hoy, quiero entrar en esta serie de lo que es visión. Pero primero, antes de visión, ¿por qué? Porque queremos presentarle la visión de esta casa. Usted se congrega a esta iglesia. La iglesia tiene que tener visión. Toda familia tiene que tener visión. Usted como empresario tienes que tener visión. En estos días fui al salón de Benjamin y dije, la verdad que es una visionaria. Y hay que tener visión para poder progresar. Te explico. Visión es necesario. Porque visión es lo que te va a proyectar el mañana y el futuro. Pero que la visión sea de Dios y no sea la visión propia. ¿Por qué? Anota esto. Dios respalda la visión que Él te da. Dios respalda la visión que Él te da. ¿Por qué? Porque la visión es su voluntad. Él te la da a ti, te la pone. Eres un empresario, Dios te da las ideas creativas. Dios te da a dónde invertir. Dios te lo da. Como enseñamos y como aprendieron acerca de la mayordomía, lo que tú portas es Dios que te lo da. Lo que vas a hacer aquí en la tierra, asegúrate que sea Dios el que te lo revela, porque Él te va a respaldar con lo que tú necesites para que se lleve a cabo. Pero anota esto, todo lo que Dios te entrega, así como entra a los salones, a estos lugares, a los trabajos, que estas personas puedan tener experiencia con Dios. La experiencia que ellos van a tener con Dios primordialmente es así como Jesús dijo, la presencia de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para pregonar libertad a los cautivos. Para darle esperanza con las buenas noticias. ¿Qué es esto? El testimonio. Testimonio. Tú vas a vencer aquí en la tierra. Si hay algo que Dios respalde, protege, es un instrumento útil para Él. Cuando tú eres un instrumento útil y estás agradecido por lo que Dios ha hecho contigo, ¿cuántos están agradecidos de lo que Dios ha hecho contigo? Eso brota desde tu interior, una pasión para poder convertir. ¿Entiende esto? Tú no tienes que predicar tanto como antes. La Biblia abajo y ora y taca, y la persona, oye, y tú, no es tanto lo que tú dices. Más importante es esa presencia, esa unción que está sobre ti y la pasión que tú tienes para que la persona se convierta. No tienes que hablar mucho. Empieza de esta manera, sencillo, anótalo. Comparte tu testimonio. ¿Quién tú eras antes? Así, quiero darle 4 puntos de testimonio para que usted lo pueda compartir. Porque si no, la vida no tiene sentido. Gente, a caminar en la tierra sin testificar, sin ser un instrumento útil, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que le da sentido a tu vida es propósito. Propósito, razón de existencia. Si vives en la tierra sin propósito, sin dirección, y no estás en la voluntad de Dios, en el tiempo correcto, en lo correcto, haciendo la voluntad de Dios, estás viviendo la vida a la zumba marumba. Para eso me quedo en el mundo, como vivíamos todo. Visión tiene que ver con lo que Dios te revela en el momento. Tiene que ver con lo que Dios te da. Pero todo esto tiene que ver con aquellas personas que Dios trae a tu vida. Testimonio es lo que tú impartes y tú das. Quiero darle 4 puntos de testimonio, anótalo. Número 1, bien sencillo, quién tú eras antes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente que Dios trae a tu vida se puede identificar con quién tú eras antes. Por ejemplo, cuando salgo a evangelizar, muchas veces yo comparto de mi testimonio. Hay gente, y lo comparto mayormente con gente que se identifica conmigo, con mi pasado.
Aquí tenemos en la iglesia hijos espirituales que se identifican con mi pasado y me pueden entender y yo los puedo entender a ellos. Y los he encaminado en esa unción para ser libre, para ser sano en el corazón, porque así como yo viví mi pasado y otros que han vivido también el pasado conmigo se identifican conmigo. Y por eso es que tenemos esa linda relación como pastor y hijos espirituales. ¿Por qué? Porque ellos pueden con mi testimonio decir si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Ese es uno de los factores poderosos con tu testimonio. Es que si no comparte testimonios aquí en la tierra, es difícil serle útil a Dios. Es difícil. ¿Por qué? Porque tú compartes tu experiencia. Número uno, quién tú eras antes de Cristo. Número dos, los resultados de eso. Los resultados de la vida que tú vivías. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mi vida era fatal en el pasado? Sí, yo sé que otros tenían alas y dicen, no, yo nunca maté, nunca robé, pero vine a los pies de Cristo porque no tengo de otra. No, usted vino a los pies de Cristo y usted está agradecido de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Viniste a los pies de Cristo, es porque viniste porque necesitabas esperanza. Necesitabas algo en la vida, algo que te diera esperanza en todos los aspectos de tu vida. Por eso viniste y le entregaste tu vida a Cristo. Si eso es así, tuviste una conversión genuina, real, radical. Parte de tu testimonio, quien tú eras antes, las experiencias que vivías por ese estilo de vida. Número 3, anótalo. Tu conversión, cómo viniste a los pies de Cristo. Y número 4, la vida que tú ahora vives en Cristo. La vida que tú ahora estás viviendo en Cristo Jesús. La experiencia que tú has tenido es la manera para tú vivir. Es la manera para tú vencer aquí en la tierra. Y no solamente tú, sino el reino de Dios a través de ti, tu testimonio. Compártelo. La Escritura nos manda a nosotros a compartir el testimonio. Y una de las razones de por qué la unción de Dios está sobre tu vida. La gente te va a escuchar a ti de acuerdo a tu fruto también. Porque testimonio no solamente lo que tú das de revelación o tu experiencia convertida. Tu testimonio también es tu diario vivir. Una cosa es lo que tú sabes, lo que sale de tu boca. Otra cosa es una cosa es lo que sale de tu boca. Otra cosa es cuál es el fruto que tú estás dando en tu trabajo, en tu familia. Porque eso determina si te van a escuchar o no te van a escuchar. ¿Cuál es el fruto? Le doy gracias a Dios, me dio la revelación, me dio el entendimiento y que somos luz en las naciones. Esta iglesia se llama Luz en las Naciones. Y es porque nosotros somos luz donde quiera que nosotros ponemos nuestros pies. Nosotros somos aquellos que portamos esa presencia de Dios y donde pisamos, el reino de Dios se manifiesta para hacer la diferencia, la vida de la gente y que la gente te diga, yo quiero de lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú portas? Por eso yo quiero continuar, ya la próxima que viene, la semana que viene en adelante, quiero continuar enseñando acerca de la visión de esta casa. Es muy importante entender esto. Quiero darle 3 puntos acerca de lo que es visión. Me gustaría que anote esto acerca de la visión. Vamos rapidito al libro de Proverbios. Capítulo 29, versículo 18. ¿Por qué quiero impartirle esto? Y es de que si usted no tiene visión en la vida, no tiene dirección. Si no tienes visión de lo que es la voluntad de Dios aquí en la tierra, vas a hacer tu propia voluntad. Y no le vas a hablar a nadie, no le vas a testificar a nadie. Sabe que la venida de Cristo está cerca. La venida, todo está apuntando a la venida de Cristo. ¿Cuánto están esperando esa venida de Cristo? Manténganse en oración por aquellos inconversos. Porque cuando Cristo venga, van a haber muchos que se van a quedar. La mayoría. La Escritura dice que los que entran son un remanente, no son muchos. Es mucho en número, pero comparado a los que quedan. Yo quiero impartir hoy, como pastor de esta iglesia, vamos a orar, ya vamos a prepararnos para adorar y ministrar. Pero yo quiero orar que Dios te dé pasión por las almas. Que Dios te dé pasión por las almas. El que te predicó y tú te convertiste estaba apasionado, no tuvo vergüenza, no tuvo miedo. Elvis Zapata, en el momento que era Satanás, Elvis Zapata, cuando abrió esa puerta que lo vi, él no tuvo miedo, tuvo un atrevimiento porque sabía lo violento que yo era.
Y él tuvo el atrevimiento de testificar lo que había sucedido en su vida. Eso fue lo primero que me marcó. Lo boté con todo, pero me quedé pensando en eso. Yo dije, wow, yo nunca en la vida pensé que este hombre iba a entregarle su vida a Cristo. No es la muchacha, no. Las mujeres van y vienen en aquel entonces para un joven. Pero fue la presencia de Dios que estaba sobre su vida. Eso marcó mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Le explico. Porque por lo más que tú quieras en tu propia fuerza, tú no vas a poder cambiar.